Muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, yo creo que como todo el Perú, con la expectativa de escuchar directamente de los candidatos muchas de las cosas que ya han venido planteando a lo largo de esta campaña, en un mensaje integral, ¿no es cierto? Ya no solamente mensajes parciales o sectoriales o que tienen un objetivo focalizado. Creo que una visión del país es lo que sin duda marca la diferencia entre ambas candidaturas y ojalá que eso sea desarrollado de manera mucho más amplia en este debate. ¿Qué dice Fernando Rospigliosi? Bueno, esperemos qué sorpresa nos depara a Pedro Castillo, porque como hemos visto a lo largo de esta segunda vuelta, él ha ido variando constantemente sus propuestas, en el caso de que las tenga, ¿no? Por ejemplo, un día dice que hay que destruir el Tribunal Constitucional y al otro día dice que hay que respaldarlo, un día dice que hay que liquidar la Defensoría del Pueblo, al otro día le pide apoyo a la Defensoría del Pueblo, dice que va a liquidar las AFPs y después dice que no tanto, un poquito. Bueno, no sé, esperemos que ahora tenga una versión definitiva de sus propuestas y de sus planteamientos, ojalá. A la expectativa entonces, el señor Luis Carranza, ¿qué nos cuenta? Sí, muy buenas noches. Este es un momento decisivo para esta elección que define los destinos del país por los próximos 5 años. Tenemos enfrente un movimiento no democrático con un plan de gobierno inconsistente, incoherente, improvisado y que, como dice Fernando, cambia día a día. Y del otro lado hay propuestas muy concretas, fiscalmente responsables, que van a volver a poner al país sobre la senda del crecimiento, la reducción de la pobreza y una menor desigualdad. Humberto. Muy buenas noches con todos. Bueno, yo creo que es un debate muy importante. Puede decidir el destino de la elección y creo que queda claro para una buena parte del país que tenemos que hacer un cambio en muchas de las relaciones económicas, incluido seguramente en el modelo económico, pero también y fundamentalmente hacer un programa importante para combatir la pandemia y para la recuperación del empleo, ahora que la pobreza ha aumentado, ¿no? Y entonces ahora vamos a ver ciertamente cuáles son las propuestas. No comparto las opiniones de Lucho Carranza ni de Fernando, pero ya habrá oportunidad de discutirlas más a fondo. Vamos de inmediato a una primera ronda con nuestros panelistas en el orden espontáneo para esta presentación de los candidatos y lo que ha sido la previa. Bueno, creo que Pedro Castillo se ha presentado como una persona pobre. En realidad no es tan pobre porque incluso es empresario, tiene una empresa y es gerente de una empresa de construcción. Pero el hecho es que ser pobre no da capacidad para gobernar. Lo que se requiere en este momento es tener un equipo y tener propuestas. Keiko Fujimori no es una candidata, Keiko Fujimori es un equipo que tiene propuestas y que no va a aprender a gobernar el 28 de julio, sino va a empezar a hacer cosas para resolver los problemas del Perú. Comida, trabajo y salud. Eso es lo que queremos los peruanos y eso es lo que tendremos a partir del 28 de julio con Keiko Fujimori. Bueno, yo quisiera decir que es muy importante lo que ha dicho el profesor Castillo. Nos dice, vengo con las manos limpias. Eso no puede decir Keiko Fujimori, que viene de recibir maletines de dinero con Dionisio Romero, donde en el anterior gobierno del presidente Fujimori se cerró el Congreso. ¿Eso es respetar instituciones? No. Lo que necesitamos es un cambio. Y hay un equipo. Hay un equipo que ha venido trabajando con el profesor Castillo. Ustedes van a ver ahora las propuestas y no es que vaya a sentarse ahí a aprender. Tiene un equipo con el cual trabajar y salir adelante. Y lo más importante, que hay que llevar a un cambio en la economía, que no sea el mercado el que nos determine en todas nuestras decisiones, que tengamos un equilibrio nuevo entre mercado y Estado, que en este momento no tenemos, porque todo va en privilegio del mercado y de aquellos que lo dominan. Para mí el inicio confirma mis expectativas. De un lado, una gran inconsistencia entre el ideario y el plan, que se definen como marxistas-leninistas, y luego una excusa hacia el final defendiendo la propiedad, cuando nos han dicho repetidas veces
que el ahorro no es privado, sino que es social, que las AFPs tienen que desaparecer y que todo ese pool de ahorro tiene que ser compartido. Y eso lo hace en medio de una situación muy complicada en lo económico, donde el dólar está subiendo, los capitales están yendo, la inversión se ha refrenado. Del otro lado vemos un mensaje de unión, es un mensaje mirando a futuro, de ver cómo podemos cambiar para mejorar y no repetir los errores del pasado. Indira y Humberto, ¿ustedes son parte del equipo o no? Déjanos que hablemos entonces, Fernando. A ver, yo lo que veo, más allá de las apreciaciones subjetivas, es dos actitudes diferentes, ¿no? Porque Pedro Castillo empieza presentándose al país, diciendo lo que él es y lo que él ha hecho y cosas que podemos comprobar, su trayectoria social, su trayectoria política, y del otro lado a una persona, a una candidata que volver a Arequipa. Que dice que... Vamos con nuestro panel para un comentario de esta primera ronda y empezamos, como habíamos dicho, con Indira Wilca, que fue interrumpida en el uso de la palabra en el espacio anterior. Adelante. Bueno, francamente, yo creo que me quedo con esto último que ha dicho la señora acá. No tengan miedo, pero hay que tenerle miedo realmente a un gobierno suyo en los temas de salud, ¿no? Que no haya hecho ningún tipo de mea culpa de cómo alguien dentro de su equipo técnico, doctor Saliba, ha boicoteado una de las pocas cosas en las cuales los peruanos nos podíamos unir, que era el plan de vacunación. Es francamente increíble, ¿no? Y que venga además a hacerse la novata en política, porque ha dicho que los 30 últimos años los gobiernos no han hecho nada por el sistema de salud. Perdóneme, esa señora no solamente ha sido la jefa de una bancada absolutamente mayoritaria en el Congreso anterior, sino que ha sido ella misma congresista. Y parece que dice que el señor Castillo no sabe cómo funciona el Estado, pero parece que ella ni siquiera recuerda qué significa ser congresista. Los congresistas aprobamos reformas. ¿Qué reforma del sistema de salud del primer nivel de atención ha propuesto el fujimorismo siendo ella congresista? Siendo ella la lideresa de una bancada de 73 parlamentarios que probablemente ningún presidente va a tener nunca más en la historia para hacer las reformas que hacen falta en el país. Entonces, yo no le creo esta hipocresía de vamos a hacer los cambios, porque además lleva en su equipo con el que quiere gobernar a toda la gente que ya gobernó en esos 30 años que a ella le molestan. El señor Carranza ha sido ministro de Economía del señor García. Yo no sé cuáles son los resultados en materia de salud. El señor Rospigliosi ha sido ministro del Interior con el señor Toledo. Y el señor Bruce ha sido, ministro de no sé cuántos gobiernos, de esos 30 años que tanto aborrece la señora Fujimori. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y una cosa final, poner en el centro el tema de que la salud es un derecho. Ella no es capaz de cuestionar a sus amigos empresarios de la salud que han mercantilizado la salud en plena pandemia. Los octógonos con alimentación saludable, las plantas de oxígeno. Eso es una barbaridad. Quizás quiera responder el señor Carranza. ¿Por alusión? Sí, por supuesto. Reducción de anemia, reducción de desnutrición infantil, construcción de hospitales y podría seguir. El gobierno del presidente García se defiende solo, no me necesita a mí. Está en contra. Ella ha dicho que 30 años. Lo importante acá, entonces, si me permite, por favor, es primero el homenaje a nuestros médicos y personal de salud que son nuestros héroes del Bicentenario. Segundo, reconocer al presidente Sagasti el enorme esfuerzo luego de una desastrosa gestión ideologizada de la salud de los peruanos y que explica cómo estamos. Eso no puede ocurrir y ya lo dijo la candidata Fujimori. Yo quisiera intervenir. Sí, la señora Fujimori ha dicho que ellos no son gobierno hace 20 años, lo cual como gobierno es cierto, ya ha recordado Indira algunos temas claves, pero el tema, ¿sabe cuál es? De que cuando se discutió la Constitución del 93, lo que se dijo desde el punto de vista del principio de la subsidiariedad era que en educación, en salud, así como en otras cosas, primero viene la actividad privada y de manera subsidiaria o remanente viene el Estado. Bien. Y eso es lo que se ha venido viendo. Por eso tenemos el último presupuesto de salud de América Latina. Bueno, ahí me quedaré. Vamos a regresar a Arequipa, pero al volver será el señor Rospigliosi quien inicie. Un momento con el panel y habíamos dicho que le tocaba a Fernando Rospigliosi que no usa la palabra en el... Lucho Carranza va a hablar de economía. Yo no había Lucho Carranza. Muchas gracias, Fernando. Bueno, en verdad lo que vemos es lo que asumíamos que iba a ocurrir, una serie de contradicciones. El candidato Castillo muestra dos carátulas porque para cambiando su discurso consistentemente. Siempre habla de más Estado, desconfianza en la inversión privada, voy a quitar los ahorros, después
después no los voy a quitar. Le preguntan sobre el valor agregado y dice que va a contratar técnicos. Le preguntan sobre vacunas y dice que va a ser un Ministerio de Ciencia y Tecnología. No está respondiendo las preguntas que los peruanos queremos saber: cuánto empleo vamos a generar, cuál es la logística para terminarlas con las vacunas, y esas son las cosas claras que requerimos. Gracias. A Arequipa, gracias. Bien. Bueno, yo voy a regresar un momento al tema económico. Vamos a tener después, creo, otras oportunidades, ¿no? Al igual que el tema de las AFPs, donde se dice que Castillo se contradice, pero en realidad es un titular hecho a propósito para demostrar algo que no puede ser demostrado porque el otro diario, La República, saca exactamente lo contrario. Lo mismo vemos en lo que tiene que ver con las importaciones, ¿no? El profesor Castillo habló de ver el tipo de importaciones que llegan a la papa o llegan al maíz o llegan al trigo, pero no en el sentido de prohibirlas, sino en el sentido de proteger al consumidor, al productor agrario local de las exportaciones subsidiadas. De acuerdo. En los países desarrollados. Disculpe, todavía no he terminado, no sé qué cosa... Lo sé, pero necesitábamos, sí, empieza el debate. Ah, perdón. Tenemos el contabilista, siempre les pedimos comentarios concretos esta vez para no pasarnos. Creo que había un orden ya preestablecido de organización. Adelante con ustedes. Sí, había estado hablando Humberto tratando de traducir a Pedro Castillo, traducir el tema de las AFPs, porque en efecto Castillo ha dicho varias veces en mítines, y eso está grabado, que va a liquidar las AFPs y va a quedar un blanco de los trabajadores y va a disolver el dinero que cada uno tiene ahorrado en su AFP, y después ha dicho que no. Entonces, difícil tarea la de Humberto tratar de traducir eso, pero quiero decir nunca que dijo eso. Ahora mismo falso. en el tema de salud, dijo el señor Castillo en una de sus intervenciones: la salud no será un negocio. La salud no será un negocio. Y después, en otra intervención, dijo: bienvenida la inversión privada. La inversión privada es para hacer negocio, pero la salud no va a ser un negocio. Sin embargo, bienvenida a la inversión privada. ¿Quién entiende esto? Nada, simplemente nos está engañando. Obviamente está en contra de la inversión privada en todos los terrenos. No quiere inversión privada en educación, no quiere inversión privada en salud, no quiere inversión privada en minería, en nada. Pero como sabe que eso no le gusta a mucha gente, se contradice inmediatamente. ¿A quién le creemos? A ver, yo quisiera decir, a ver, dale, Indira, por favor. Bueno, sin duda creo que no hay que creer a la señora Fujimori, porque hoy día nuevamente nos ha demostrado que es incapaz de deslindar, ella sí, de toda la mafia de corrupción fujimorista. O sea, ella le pide un deslinde al señor Castillo, que por enésima vez lo ha hecho. No sé cuántas veces ya ha respondido que el señor Cerrón es una persona que no puede más ejercer ningún cargo público. Pero a ver, ella deslindió con el señor Fujimori, con la corrupción de esos años o con la corrupción de ahora, porque perdónenme, ella ha recibido millones de plata en maletines ¿de quiénes? ¿De cualquier hijo de vecino? Del señor Romero, que además, por cierto, es dueño de una AFP, porque por eso es que les incomoda que se hable de la reforma del sistema privado de pensiones, porque acá hay un oligopolio, hay 4 AFPs en el país. ¿Cómo es posible que alguien pueda pretender que eso tenga que mantenerse así? Son sus aportantes de la señora Fujimori. Eso también es corrupción, porque capturar a las autoridades con financiamiento ilegal o ilícito es una forma de corrupción en el país. Entonces, la señora Fujimori, ¿qué autoridad moral tendrá para hablar de corrupción cuando los sentenciados fujimoristas, entre los cuales además está el señor Vaca Campodónico, ni siquiera han pagado su reparación civil? Lo dijo el señor Castillo. Tienen que pagar la reparación civil los sentenciados. Y a los fiscales que están investigando se les tiene que fortalecer, no perseguir, como han amenazado también ella misma, que los va a pedir que saquen del proceso nuevamente, o quiere que recusen a los jueces. O sea, ella, la verdad, está ensayando lo que sería un posible gobierno suyo, un gobierno donde no haya independencia del sistema de justicia, donde tenga a los jueces comprados como ya en otro tiempo. Muy bien. Muchas gracias. Regresamos a Arequipa. Regresamos a Arequipa, ¿no? Sí. Sí, estaba con las contradicciones y creo que me va a faltar tiempo.
en inversión privada. Lo que genera empleo de largo plazo es la inversión privada. Y aquí no hay garantías para la inversión privada. En una nueva constitución todo el mundo va a querer saber cuáles son las reglas de juego. El país se nos va a paralizar. Se dice en el ideario de que no va a haber deuda externa. ¿Cómo vamos a financiar todo lo que se quiere hacer? El Perú tiene capacidad de deuda y nos vamos a endeudar de manera razonable, pero prudente. ¿Qué se piensa hacer? Utilizar la maquinita del Banco Central, porque evidentemente no hay respeto por instituciones. Queremos regresar a los 80s. Nos quejamos de los oligopolios. Se ha mencionado el tema de los oligopolios. Bueno, de los peores oligopolios son los del propio Estado. El precio del combustible es tan alto porque nuestra empresa Petroperú tomó una pésima decisión, ya nos contará Humberto con detalle, de una refinería con exceso de capacidad, más de 6.000 millones de dólares, y entonces nos ponen un precio bastante alto para poder financiar esa obra. Esto hay que cambiarlo de todas maneras. No se trata solamente de revisar el selectivo, como lo mencionó Keiko Fujimori, sino fundamentalmente ver cuál es esa estructura de precios que está encareciendo toda nuestra economía. Se confunde a AFPs con el ahorro previsional de la gente. Nosotros defendemos el ahorro previsional y en AFPs hemos sido muy claros. Mayor competencia, acá no defendemos a nadie. Mayor competencia y mayor flexibilidad, tanto en la ONP como en la AFP. Tenemos la enorme confusión de qué hacer con la papa. ¿Cierto? La papa se convierte en la gran narrativa. De cada 1.000 kilos de papa que producimos, solo importamos 5 kilos. Y exportamos muchísimo a Bolivia. En Bolivia están muy preocupados por la competitividad de los productos peruanos, desde la papa y otras verduras. Queremos replicar ese modelo extractivista, porque ese sí es modelo extractivista, el de Bolivia. Y paro de momento. Pero perdón. Mira. A ver, yo quisiera decir, sobre todo a la gente, a la ciudadanía, al pueblo que he escuchado, que hoy día, más allá de las diferencias que vamos a tener en esta mesa, por supuesto, siento que ha ganado el cambio, la voluntad de cambio en el país. Porque lo que hemos tenido es, por un lado, a un candidato sereno, calmado, que ha hablado de quienes a él representa hoy como opción electoral. Un conjunto de sectores que siempre han sido olvidados, que siempre han sido traicionados, que han exigido cambios de diversas maneras en otras elecciones y a los que siempre se les ha dado la espalda y se les ha traicionado. Entonces, creo que mientras la señora Fujimori era una máquina de repetir mentiras, porque por ejemplo, en una pandemia brutal en la que nuestros familiares, nuestros seres queridos no han muerto solamente por la enfermedad, han muerto porque se ha mercantilizado la salud, porque conseguir un balón de oxígeno era algo insultante por la cantidad de plata que se requería, no ha sido capaz de decir la salud es un derecho fundamental, la salud no es un negocio, no ha sido capaz de decir eso, no ha sido capaz de deslindar con la corrupción tremenda del fujimorismo, no solamente el de antes, el de ahora, el de su entorno, el de los maletines para las campañas electorales. No ha sido capaz de decir también que se requiere que la economía, ¿no es cierto?, tenga medidas sostenibles en el tiempo y sí ha entrado en medidas demagógicas. Yo quisiera que me explique el señor Carranza, ¿no es cierto?, si está de acuerdo con lo que ha dicho la señora Fujimori de subir la remuneración mínima vital. Cuando usted, yo lo recuerdo claramente, en el debate de la remuneración mínima en la época de Humala dijo que no se podía aumentar la remuneración sin una evaluación de la productividad, que eso era irresponsable. O si le parece también que la señora Keiko hable de un óvulo a la minería cuando usted se opuso al impuesto a las sobreganancias mineras. O sea, que nos regalen un poco de plata a las mineras, sí, pero un impuesto que permita cobrarle a la minería, que ojalá que funcione y funcione bien, pero cuando hay un superciclo de precios, eso no es cierto, pero demagogia sí. O pensión 65, que ya lo hemos repetido también varias veces. Usted dijo textualmente en una entrevista en el año 2011 con Mariela Balbi, pensión 65 es inflacionaria, el impuesto a las sobreganancias es temporal y pensión 65 es permanente. Así que lo que va a hacer es colapsar las cuentas fiscales. Y ahora la señora también vuelve a ofrecer en políticas sociales el oro y el moro. Y eso no es así. Entonces, eso es lo que ha ofrecido la señora Fujimori. Mentira tras mentira, pero con la voluntad de que nada cambie. Yo creo que el país está muy claro que las cosas no pueden seguir como están. Que este modelo lo que ha hecho es simplemente favorecer a unos pocos y no permitir que esas grandes riquezas que hay que aprovechar sean en beneficio de las mayorías nacionales. Y eso está clarísimo en el debate de hoy y por eso creo que la gente lo ha visto claramente, ¿no? En el fujimorismo no hay voluntad de cambio. Mañana van a jurar después que han firmado varios papeles en varias elecciones y los han incumplido de manera totalmente rotunda, ¿no? De acuerdo.
Bien. Fernando, Fernando Rospiglio, sí. para seguir, digamos, la rotación. Bueno, en realidad todas las propuestas que ha hecho la señora Fujimori están absolutamente fundamentadas. El propio Luis Carranza lo hizo en el debate técnico y probablemente lo va a seguir haciendo ahora. Pensión 65 puede ser duplicada sin mayores problemas. La señora Wilca dice que Carranza dijo el 2011. Sí, pues, pero estamos en el 2021. O sea, ha olvidado que estamos en crisis, que estamos en pandemia, que estamos en problemas. Ha cambiado que todo el crecimiento que tuvimos entre 2004 y 2019, en gran parte, se ha liquidado por este pésimo gobierno de Martín Vizcarra con ministros izquierdistas como el ministro de Salud, que precisamente impedía que las empresas privadas donaran oxígeno para que la gente pudiera tener el oxígeno que estaba pidiendo. Las empresas privadas querían donar oxígeno y el ministro izquierdista de Vizcarra, Víctor Zamora, del partido de la señora, no quería que las empresas privadas donaran y prefería que la gente se muriera para que las empresas privadas no donaran ese oxígeno. Desgraciadamente es así la ideología, va por encima de la vida de las personas. Pero en este momento sí tenemos una crisis y hay que hacer un esfuerzo. El Estado tiene que hacer un esfuerzo. ¿Para qué? Para dar comida, trabajo y salud. Comida, trabajo y salud. Ese es el resumen del programa de Fuerza Popular y de la señora Fujimori, que se expresa en esos puntos que se han planteado. El canon, dice mi amigo Humberto Campodónico, que no se puede repartir. Claro que se puede repartir. El próximo año, algunos economistas calculan que con la subida de los precios de los minerales habrá unos 7.000 millones de canon. 40% que se va a repartir. ¿Por qué 40%? Porque es lo que no se ha gastado. Los gobiernos regionales y municipales no han gastado el 40% del canon. Entonces, ese 40% significa 2.800 millones de soles que se va a poner en el bolsillo de los peruanos. 2.800 millones. A Humberto no le gusta porque dice que algunas regiones tienen y otras no tienen. Esa es la típica. Ah, si no todos tienen igual, entonces que nadie tenga. No, señor, no es así. 2.800 millones de soles al bolsillo de los peruanos. En algunas regiones habrá más, pero esos peruanos comprarán cosas que producen otras regiones. Así es. Tenemos que ir a una pausa. Vamos a regresar continuando analizando. Campodónico, pero les insistimos a nuestros panelistas en sugerirles que pueden interrumpirse en medio de las intervenciones de cada quien, siempre y cuando lo hagan, por supuesto, con urbanidad. Bien, Humberto. Adelante. Sí. A ver, con respecto a la intervención acá del señor Carranza, yo quería decir lo siguiente. O sea, se arma un brulote determinado y se le acusa al candidato de tener algo que no corresponde a la realidad. Por ejemplo, se dice que hay un plan calcado de Venezuela. No existe eso. No hay ningún documento que lo diga, ni tampoco se quiere, ni nada por el estilo. ¿El plan de Perú Libre qué dice? El plan de Perú Libre terminó. Aquí es el plan del candidato Castillo. Entonces, si él habla, entonces ya no sirve para nada. Entonces, ¿para qué hablar? Entonces no habría que discutir de nada. Ya se cambió. Lloran de impotencia, o sea, traen el fantasma venezolano. Luego se habla de cerrar la economía cuando no se ha dicho. Se habla de subir los aranceles cuando no se ha dicho. Más bien habría que recordarle al señor Carranza cómo bajó los aranceles tanto en el 2007-2008 con los problemas que hubo. No es que no haya que tener una política comercial. Luego, la maquinita del BCR. ¿De dónde la maquinita del BCR? Cuando al señor Carranza le preguntan sobre Julio Velarde, él dice, bueno, es una institución, no pasa nada. Pero se lo preguntan a Verónica Mendoza o se lo preguntan al señor Castillo, ¿va usted a tocar al señor Velarde? ¿Por qué lo va a tocar? O sea, se hace un tema enorme de la persona, para lo que se vea lo sesgado que es. Yo pienso que Julio Velarde es un muy buen economista, pero de ahí a que tenga que seguir y que todo dependa en el Banco Central de su permanencia es otra cosa. Luego, bueno, me han picado, no talara, no suben los precios. No es falso, pues.
O sea, es un mercado en el cual hay 3 actores, está Petroperú, está Repsol y los importadores son el 15%, nadie puede fijar precios en ese mercado. O sea, no es posible. La idea que le quieren meter a la gente es que Petroperú sube los precios para pagar la refinería. Eso es falso completamente. Y nosotros que defendemos la refinería seguramente vamos a tener un muy buen voto en Piura y no aquellos que se oponen evidentemente a la refinería de Talara, porque va a ser, ahora que se inaugure, va a ser una bonanza muy grande para toda la región. Ya han habido diferentes seminarios sobre ese tema. Luego, modelo extractivista como en Bolivia. Bolivia es el ejemplo de que no ha habido un modelo extractivista, ha habido diversión productiva, ha habido planta de amoníaco, ha habido planta de urea, ha habido toda una cuestión hecha con el GNL, etcétera. O sea, no es así. Y Bolivia no expropió a nadie. Nadie. Todas las empresas se quedaron en Bolivia. Y las que hubo que comprar, se compraron. Se compró Petrobras, se compraron las refinerías. Entonces, no hay nada de eso. Luego se dice el modelo vizcarrista, ¿no? Ministro izquierdista, eso dice Fernando. Ese es exactamente lo que quieren, ¿no? Tapar los 20, 25, 30 años que ha habido de gobierno en donde no ha podido haber un desarrollo que nos ha dejado, como decía el caricaturista Eduardo, ¿no? El sistema de salud del Perú es un mendigo sentado en un PBI de oro. Eso es lo que es, ¿no? El sistema de salud, porque hemos tenido la inversión más baja de América Latina. Entonces, como el tema del manejo de la crisis de la pandemia por parte del gobierno de Vizcarra puede haber tenido muchos problemas heredados, entonces el modelo económico no tiene ningún problema, se salvó. El problema lo tiene el gobierno de Vizcarra y la pandemia, y nadie más. No hay problema para atrás. Eso no es así, ¿no? Eso no es así. Cualquier gobierno que hubiera venido hubiera tenido muchísimos problemas. Y yo quiero terminar solamente con este tema. Todavía no hemos discutido, o sea, estamos hablando de lo que nos dice Fernando de los 2.800 millones de soles, pero tenemos que hablar del conjunto, de lo que ha dicho el señor Castillo. El señor Castillo lo que ha dicho es que hay que entrar a una renegociación con las empresas mineras y petroleras, sobre todo las mineras, ahora que hay esta sobreganancia, para tener una repartición más adecuada de la sobreganancia. Por encima de $3.70, $3.80, se toma. Y en ese sentido, entonces, hay una repartición 70-30 y el dinero que va a entrar es 4 o 5 veces más que el del Cano. Entonces, yo quiero terminar con eso, porque esos temas de las renegociaciones y de la manera bajo la cual nuestra economía se ha visto sometida a una serie de contratos, tiene que terminar. Lo que ha dicho es que no va a haber más minas, ¿no es cierto? Así es. No va a haber más minas. Para nada. Bueno, a ver, varios puntos. Impuesto a la minería, sí, hay que tocarlo. Así y estamos viendo de incrementar efectivamente el impuesto especial a la minería. Esto en conversaciones con las propias comunidades. Este impuesto tiene que regresar a las propias comunidades, que ellos decidan el colegio, la posta, el reservorio, los canales, que ellos mismos tomen sus decisiones. Pensión 65. Yo hice esta declaración en un contexto en el cual se hablaba de la universalización de la pensión 65, del balón de gas a 12 soles y de una serie de programas sociales que iban a ser financiados con un impuesto claramente temporal. Que una vez que cayera el precio de los minerales íbamos a dejar de recaudar. Y eso evidentemente es insostenible. Este programa de pensión 65, que parte de 0.1% del PBI, nada, un poco más de 500.000 de personas, va a llegar a 3 millones de personas. Vamos a lograr la universalización estamos al a favor de la pensión 2026, 65. y a un costo de 0.8% de PBI, bajo relativo a Chile o Brasil, que están en 1%. Distribución del Cano. Humberto, tú le vas a decir a las familias de Yarabamba, Megantoni, San Marcos, que no tienen derechos, que viven al costado de la explotación del recurso natural y que no han tenido ningún beneficio tangible por la mala ejecución de las obras. ¿Eso les quieres decir a estas personas? Nosotros lo que vamos a hacer efectivamente es Cano para el pueblo, directo. Impuesto especial a la minería, para que se gaste en la zona de influencia minera. Este es el programa de minería para el agro.
y luego, evidentemente, coordinar con los alcaldes para que puedan terminar sus proyectos. Yo acabo de estar en Arequipa la semana pasada. La cantidad de obras paralizadas, 97 obras paralizadas. Eso no puede ser. Tema del salario mínimo. Productividad va con salario. Si nosotros subimos el salario sin ver la productividad, tenemos problemas. ¿Qué le ha pasado a Ecuador con las políticas del señor Correa? Efectivamente, el salario sube 9 veces, todos bien contentos, pero la productividad solo sube 2 veces. Resultado, economía paralizada. Y Ecuador está en una crisis fiscal por el mal manejo de Correa. Como Bolivia lo voy a estar por el pésimo manejo que ha tenido Evo Morales. Bien, bueno, yo quisiera responder sobre ese tema. Yo creo que aquí hay una construcción fantasiosa, porque el tema de darle el canon directamente a la gente es una medida populista, muy mercantilista, demagógica, porque de lo que se está haciendo es usar la plata que ya viene del impuesto a la renta, no para diferentes obras que tienen que hacer las regiones, sino para directamente darle a la gente. Pero si no la usan, no la usan. Sí, hay que regalarla. El tema es de que esa reforma del Estado y ese planteamiento de lo que tienen que hacer los gobiernos regionales y los gobiernos locales, eso es lo que ha sido descuidado justamente porque todo se concentra en el Ministerio de Economía y Finanzas. Y el los 12 gobiernos regionales corruptos de las izquierdas, 12 gobiernos regionales corruptos de las izquierdas tienen la culpa del Ministerio de Economía y Finanzas. Tiene la culpa el Ministerio de Economía de la corrupción del señor Cerrón. Luego, viene y hablas del régimen boliviano. ¿De dónde tiene déficit? O sea, el gobierno boliviano... El déficit de Bolivia desde el 2015 viene subiendo. Viene subiendo. La deuda está en 70% del producto. Está bien. Ese país en 18 meses tiene una crisis fiscal. Pero lo que tú no dices es que desde el 2005, cómo aumentaron las rentas, de qué manera se masificó el gas en Bolivia, de qué manera todas las regiones tienen gas y los pobladores también, gas muy barato, han industrializado y al mismo tiempo han usado el recurso natural, no como acá en Perú, cuando se ha hecho el contrato para exportar el gas a México, en ese contrato no ha participado el Perú. Y cuando ha bajado el precio del Henry Hub en Estados Unidos hemos perdido miles de millones de dólares. ¿Y eso por qué? Por la subsidiariedad del Estado. A México porque el Estado ya no se le exporta desde el 2017. Ya no se le exporta porque ahora entonces lo exportan a otro lado. Entonces deberíamos terminar con ese contrato ahora. El precio de exportación es 2 veces más alto que el precio local. No, perdón. El precio de exportación es más alto, pero hay un netback que lo disminuye enormemente. Pero no entremos tanto a ese debate. El tema es Cuéntame de Talara mejor. Nosotros perdimos miles de millones en el momento en el cual bajó el Henry Hub y nosotros estábamos atados al precio de Henry Hub en Estados Unidos y eso evidentemente hubo una cuestión muy, muy mala. Ahora, ya te he dicho de Talara, no voy a repetir. El precio del combustible lo marca Petroperú. A ti no te gustan los oligopolios. No es verdad. Petroperú tiene 50% del mercado. Sobre el precio de paridad internacional hemos tenido meses con 50%. Vamos a debatir otra vez en público y te voy a demostrar, porque esa cifra no es correcta. Pero bueno, ya. Finalmente, el tema mismo más importante acá tiene que ver con la manera bajo la cual se conciben las relaciones entre el Estado y el mercado. Y esas relaciones están primadas fundamentalmente por el mercado. Por ejemplo, cuando se quiso hacer la exportación de Bayobar, esa exportación podría haber tenido una refinería para que haya fertilizantes para los agricultores. Pero no se hizo porque el privado decide mejor. Y en ese sentido es que no está bien. Ese tipo de relaciones tiene que reacondicionarse. Una nueva relación Estado-mercado es lo que exige ahora. Mira el plan de Biden. Biden te dice que no hay chorreo. Nadie discute eso. Bueno, me alegro de que estemos de acuerdo en ese tema, que es la base de la Constitución del 93. Ahora podemos comenzar a hablar. Estamos de acuerdo en que tiene que haber un cambio fundamental en el Estado, en su eficiencia y en su visión de largo plazo. Entonces, eso sí, lo que ha causado la crisis, lo que hay en Colombia, lo que hay en Chile, que cambia Constitución, lo que hay en Perú, nos está llevando a la fuerza, porque si no, no hubieran querido cambiar nada.
Chile y Colombia son dos casos totalmente distintos. Cuando les conviene hay que seguir el modelo chileno y cuando no. Así es. Pero yo Lo que tenemos en realidad es que de un lado hay propuestas y de otro lado no las hay. Ese es el punto. Bueno, de también un lado hay decir propuestas para resolver los problemas de la comida, de la salud y del trabajo, que es lo que nos interesa a los peruanos. Y también de la seguridad, por cierto. Pero del otro lado no hay absolutamente ninguna propuesta. Y cuando algunas cosas se dicen, inmediatamente se desdicen, como dijo ahora el señor Pedro Castillo. La salud no será un negocio y a continuación, en la siguiente intervención, dijo, bienvenida a la inversión privada. ¿Con qué nos quedamos? ¿Le creemos a la primera, en que la salud no es un negocio, o le creemos a la segunda, en que habrá inversión privada? O hay o no hay, pero él dice las dos cosas a la vez, las dos cosas contradictorias. Yo a lo que le creo es al plan de gobierno que presentaron ante el Jurado Nacional de Elecciones el año pasado, que hizo el señor Vladimir Cerrón, que se declara marxista, leninista, mariateísta, y habló de la estatización y habló de llevarnos por un camino similar al de Venezuela. Ese es el plan de gobierno. Humberto dice, no, ese plan ya no sirve. Claro, ¿así? ¿Y dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Yo no lo conozco. ¿Humberto lo conoce? No. Indira y Humberto, yo les pregunté, ¿son ustedes parte del equipo del señor Castillo? Yo no sé si son parte del equipo. Nadie sabe cuál es el equipo del señor Castillo. Presentaron en el debate técnico la semana pasada un equipo y después se volatilizó. Bueno, parece que no estás en la realidad, Fernando, porque te hemos respondido claramente. Humberto te has respondido que él es parte de Juntos por el Perú, que está apoyando. Y yo lo que te he dicho claramente también fuera de cámaras es que yo tengo claridad sobre mi voto. ¿Qué eres? Y vengo ¿Eres acá, parte de Castillo no o soy no? parte del equipo de Castillo. Vengo acá porque no sé si están informados, pero esto no es un debate de equipos técnicos. Eso ya pasó la semana pasada. Pero bueno, yo quisiera en todo caso retomar algo que tú has dicho que me parece interesante, y es que yo creo que hay una falta de comprensión, o parece que así tú lo ves. Una cosa es hacer inversión privada, una cosa es hacer empresa, y otra cosa es mercantilizar con la salud. Es que el problema de ustedes es ese, que no saben separar. ¿Sabes cuál es la diferencia? Una cosa es tener, por ejemplo, una clínica privada, y otra cosa es cobrarle a una familia 500.000 soles por una cama UCI en medio de una pandemia. Eso no es hacer empresa privada, señores. Eso no es hacer empresa privada. Eso es ser un mercader de la salud. Eso es ser un buitre, ¿no es cierto? Porque en medio de una pandemia, lo que me está diciendo Fernando Respiriosi y el equipo de la señora acá es que es válido hacer empresa cobrándole a usted, a su familia, 300.000, 120.000, 500.000 soles por una cama UCI. Eso no es hacer empresa, porque los países más desarrollados del mundo, capitalistas, lo que han hecho en la pandemia es decir, no, con la salud no se puede mercantilizar de esa manera. Y han puesto límites, ¿para qué? Para poner a disposición del Estado los recursos para hacerle frente a la pandemia. A eso se refiere Pedro Castillo, y a eso se refiere el sentido común de cualquier otro país capitalista, que lo que ha dicho es los recursos para la pandemia deben usarse bajo una lógica de enfrentar justamente esto. El 95% de la salud está en manos del Estado. El 95% de la salud está en manos del Estado. Claro, lo que hemos dicho es que inversión privada ¿Tú quieres liquidar el 5%? No, Fernando, eso en tu cabeza está. Inversión privada sí, liquidar el 5% no mercantilizando la salud. Entonces la idea que yo quisiera cerrar solamente, Luis, porque la idea muy clara es eso. Inversión privada sí, pero inversión privada no es aprovecharse de manera abusiva de los ciudadanos, de los consumidores, de los enfermos. Eso es lo que ha pasado en nuestro país. Por eso han muerto más de 120.000 personas, no solamente por el COVID. Yo quería señalarlo porque parece que Fernando no lo comprendía. Es absolutamente falso que hayan muerto porque la inversión privada usted lo ve en su casa, es por la mala gestión del Estado. Que el oxígeno subió, que nadie hizo nada para poner en marcha la Ley General de Salud y poner bajo control del Estado esos recursos mala gestión del Estado, no por la inversión privada. A usted le cobraron 10.000 soles por un balón de oxígeno. Es por la mala gestión del Estado que perdieron la vida 120.000 Claro, y solamente quería referirme a algo antes que cierre este bloque, porque se ha hablado mucho también de los temas de género. Y yo quería recordar algo que demuestra nuevamente que la señora Fujimori tiene una hipocresía tremenda. Ella ha hablado que ella cree en la igualdad de género, sí. Y ha dicho que ella es mujer, y en el bloque de preguntas sobre violencia de género decía que ella va a defender a las mujeres. Discúlpenme, miren, el primer proyecto que yo logré aprobar como congresista fue un proyecto de ley para reducirle beneficios penitenciarios a violadores y agresores graves hacia mujeres y niños. ¿Y saben quién votó en contra de ese proyecto de ley? Que finalmente es, si no me creen, ley 30.609, ley que elimina beneficios penitenciarios de violadores. ¿Sabes quién votó en contra? El fujimorismo. ¿Saben por qué? Porque el título de mi ley decía Ley para luchar contra la violencia de género hacia mujeres y niños. Y votaron en contra 18 congresistas del fujimorismo porque decía la palabra género. Ese nivel de absurdo es el que tiene el fujimorismo, y la señora Fujimori viene a decir yo creo en la igualdad de género. Su bancada votó en contra de una ley para sancionar
a violadores y agresores de niños y de mujeres. Yo no le creo nada y me parece una hipocresía que tenía que decirlo. Vamos a tener la primera mujer presidenta en el bicentenario. La primera mujer presidenta en 200 años. Como dijo mi colega Gloria Montenegro, Keiko será presidenta y luego despertará. Porque antes que eso hay que recordarle su enorme hipocresía mujer presidenta en estos en 200 temas, años, diciendo que las esterilizaciones forzadas son casos aislados, no eran política de Estado. Discúlpeme, hay que informarle a la señora y a la ciudadanía que son 1.300 mujeres las que han denunciado. El proceso está hoy día en curso, no es un tema del pasado, como a veces los señores quieren decir. El proceso de esterilizaciones forzadas está hoy día en plena juicio oral. Las denunciantes son 1.300. 1.300 mujeres no son casos aislados. Cuando hay 1.300 mujeres que se atreven a denunciar y el caso está denunciado en fiscalía y hay un señor como el señor Aguinaga... Eso es absolutamente falso y no tiene nada que ver con Keiko Fujimori. Si está diciendo que eso hay un libro, falso, es porque hay un libro no de la señora Villegas donde demuestra que eso es falso. No respetan a las mujeres porque una mujer Pero eso no tiene nada que ver con la señora Fujimori. No tiene absolutamente nada que ver con la señora Fujimori. Que es congresista no electo, tiene nada que ver con la señora Fujimori. Olvídate. ¿Qué les parece si regresamos a los objetivos? No tiene nada que ver con la señora Así considera la señora Lo de la Keiko urbanidad era en serio. No tiene nada que ver con la señora Fujimori. Esterilizadas Sal del pasado, sal del pasado y mira al futuro. Quiero contarte sal del pasado y mira al futuro. Tenemos dos panelistas más, por favor. Solamente decirte eso. Sal de tu burbuja. Por favor. Vamos, Lucho. Son 4, vamos con los otros dos. Muchas gracias, Fernando. Regresemos a las propuestas de Keiko Fujimori, que se resumen muy bien en tu salud, tu comida y tu trabajo. Hay un enorme esfuerzo fiscal para generación de empleos. Se mencionó el programa Mi Vivienda Techo Propio. El objetivo es gastar 2.000 millones de soles anuales para generar estas cantidades de viviendas para decenas de miles de peruanos. Apuntamos a crear 200.000 puestos de trabajo en este programa. En Arequipa, con cada gremio que hablaba, con cada periodista que hablaba, me preguntaban majesiguas. 150.000 nuevas hectáreas van a entrar en producción. Eso va a generar cerca de 1 millón de puestos de trabajo. Intervención en las vías departamentales. Ambos candidatos han hablado de eso, pero solo en Fuerza Popular hay un plan claramente identificado de mejorar transitabilidad en 16.000 kilómetros de vías departamentales. Eso genera, según organismos internacionales, entre 200 y 500.000 puestos de trabajo en zonas rurales. Y ahí estamos apuntando. Tu salud, tu comida y tu trabajo. Muy bien, vamos a ir a una pausa y regresamos. Decir lo siguiente, creo que estamos en un momento importante. Yo creo que el debate hoy día ha servido para demostrar que hay una voluntad de cambio y que más bien hay un continuismo, que nos quiere decir que haciendo más obras o pavimentando más calles o repartiendo el canon, vamos a lograr un desarrollo. Si miramos el mundo, lo que estamos viendo es que tiene que haber una economía mucho más mixta, un rol mayor del mercado y del mercado también y del Estado. Se quiere decir que se está contra la empresa privada o contra la inversión privada, lo cual es absolutamente falso. Si miramos el siglo XXI en adelante, el mayor tema hegemónico está entre China, que es una economía socialista de mercado socialista, como la quieran llamar, pero donde hay una ecuación grande que ya va a pasar a Estados Unidos dentro de poco. Y entonces lo que hay que hacer es mirar a diferentes sitios, ¿no? Miremos a Europa, miremos a Estados Unidos, miremos a la China, a Japón, a Corea del Sur, pero no nos quedemos engarzados en ese modelo neoliberal que dice no hay más alternativa que el orden espontáneo del mercado va a resolver los problemas y todo lo demás es subsidiario. Eso es lo que quisiéramos discutir y conversar. Y eso evidentemente yo creo que ya entró a la discusión y va a ir mucho más allá de incluso estas elecciones. Finalmente yo quisiera decir que el tema de considerar de que la libertad económica es la libertad fundamental, más allá incluso de la libertad democrática, y que llevó en determinado momento a apoyar la dictadura chilena porque promovía la libertad económica y qué importan las libertades democráticas,
Eso es lo que tiene que cambiar. La libertad es algo que no es solamente económica, es una libertad para poder tener tu moral, para poder desarrollarte socialmente, para poder tener una serie de planteamientos. No es solamente una libertad económica que te puede dar el mercado con su ecuación de precios. Eso yo pienso que es clave. Y finalmente es eso de que la libertad económica es lo básico, lo que lleva a decir que justamente cualquier otro planteamiento no vale nada. Entonces yo lo que invoco es que el derecho democrático al voto, a lo que vamos a ejercer la próxima semana, el próximo domingo, se respete por las Fuerzas Armadas, por las instituciones, por todos. Se respete, porque ese es la base de la democracia. La base de la democracia no es la libertad económica, es el hecho de poder votar y de poder ejercer mayoritariamente sus derechos. Y evidentemente dentro de las libertades también está la libertad económica, el mercado, etcétera, y la libertad política. Excelente. Y los derechos humanos. Está todo eso ahí. Y desde ese punto de vista entonces nosotros esperamos que de aquí al próximo domingo nadie tiene una bola de cristal. No, nosotros estamos a favor de Pedro Castillo, estamos a favor de la democracia. Y entonces, desde ese punto de vista, llamamos a respetar el voto el próximo domingo, porque eso es lo clave para la ciudadanía y para el Perú. Excelente la crítica de Humberto Campodónico a todo lo que quiere hacer Pedro Castillo y lo que quiere hacer Vladimir Cerrón. Ellos quieren, y lo han dicho, quieren hacer un país como Venezuela y como Cuba. Y acá Humberto nos viene a decir que hay que respetar la libertad. Justamente lo que no se respeta en Venezuela o en Cuba. ¿Quién lo ha dicho? Lo ha dicho el dueño del partido, el señor Vladimir Cerrón, el dueño del partido, candidato a la vicepresidencia con el señor Castillo, expulsado, expectorado por el jurado de elecciones por estar sentenciado, pero candidato a la vicepresidencia del señor Castillo. ¿Qué ha dicho el señor Cerrón? Vamos a llegar al poder para quedarnos. Justamente todo lo contrario a lo que dice acá Humberto. Pero Humberto no tiene nada que ver. Él se sienta acá, pero él dice que no es parte del equipo del señor Castillo. El señor Cerrón sí es el dueño del partido de Castillo. O sea, hay una gran diferencia. Humberto tiene buenas intenciones. Cerrón tiene el poder, como lo acaba de repetir Waldemar Cerrón, el hermano de Vladimir Cerrón, y ha dicho, acá los que mandamos somos nosotros. Y como lo ha dicho, ¿quién? El congresista electo de Perú Libre, el señor Bermejo. El que corta el jamón es el señor Cerrón. Lo ha dicho y todos lo hemos escuchado. Ahora, lo que preguntaban ustedes, las instituciones, Fuerzas Armadas y Policía Nacional. El señor Castillo no tiene nada sobre esto. Dice que las rondas campesinas. No. La seguridad ciudadana no es responsabilidad de los ciudadanos. La seguridad ciudadana es responsabilidad del Estado. Para eso pagamos impuestos, para que el Estado nos dé seguridad. Los ciudadanos debemos y podemos colaborar, por supuesto. Tenemos que colaborar con el Estado a través de las juntas vecinales, de las rondas campesinas, de muchas maneras. Pero la seguridad ciudadana es responsabilidad del Estado. Y es al Estado, al gobierno, al que le tenemos que exigir que nos dé seguridad. Y para eso nosotros tenemos un plan. Tenemos un plan para luchar contra la inseguridad, sobre todo para luchar contra los delitos que nos preocupan a la mayoría de los peruanos. Los arrebatos, los robos de carteras, de celulares, los delitos callejeros, el raqueteo, fortaleciendo las comisarías, fortaleciendo la investigación criminal, fortaleciendo el patrullaje inteligente y con una policía comunitaria, una policía de cercanía. Así es que la seguridad ciudadana tiene que ser una tarea del Estado y tenemos que exigirla al Estado. No podemos desviar eso. No podemos decir, que los ciudadanos se defiendan solos. No. Los ciudadanos tienen que colaborar, pero el Estado es el que tiene esa responsabilidad. Y el señor Castillo no nos propone nada sobre este tema. Y las Fuerzas Armadas tienen un papel que cumplir en la defensa nacional, pero también tienen que cumplir un papel acabando con el terrorismo que todavía subsiste en nuestro país, el terrorismo del Brain, ese terrorismo con el cual ellos tienen relaciones, como ha quedado ampliamente demostrado a través de Alex Pimentel y del señor Guillermo Bermejo. Está demostrado por la Dirección contra el Terrorismo, una excelente unidad policial, y por la Fiscalía. Ese grupo terrorista del Brain tiene que ser acabado, y ahí hay una tarea inconclusa de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que pueden y deben hacerlo en el plazo más breve posible. Acabar con el terrorismo es una tarea inconclusa y tiene que ser terminada ya. De la
la presidencia de la Comisión de Defensa en el Congreso y no hubo ninguna acción, no hubo ninguna reforma, no hubo ningún ejercicio de interpelación a la política, sí, antiterrorista y antinarcotráfico en esa zona del país, que yo estoy de acuerdo, se han cometido muchos errores, pero lamentablemente esos errores que siguen hasta ahora costando la vida de tantos peruanos y compatriotas han sido cuestiones en las que no se ha puesto ningún tipo de preocupación cuando han tenido poder. Acá estamos ante gente que ya gobernó el país y que no ha planteado ningún cambio sustancial al respecto. Eso es algo que creo que no podemos olvidar hoy día, porque se puede decir mucho, pero finalmente los hechos son los que demuestran cuánto realmente hay de coherencia en las cosas que hoy se vienen a presentar. Y eso es lo mismo para la señora Fujimori, una persona que se llena la boca hablando de propuestas maravillosas, pero que ha sido incapaz en esos años como líder política de sostenerla en el tiempo. No ha tenido la capacidad de impulsarlas ni con sus bancadas, ni siquiera con su liderazgo político también. Entonces, no olvidemos eso, simplemente recordar que cuando se vuelven a levantar esos temas de asociar al señor Castillo, que ha deslindado una y mil veces, algo que no puede hacer la señora Fujimori, porque si queremos comparar personas sí cuestionables, hay un candidato que deslinda de las cuestiones que son criticables también en su entorno, pero hay una candidata que no es capaz ni de deslindar ni con su papá, que hablando de instituciones, llevó tanques y militares al Congreso de la República, por favor, y cuando se le ha pedido que ella niegue que eso fue un golpe de Estado, dicen, no, pues es que era necesario. ¿Necesario? Nunca es necesario llevar tanques y militares a una institución como el Congreso y desprestigiarla también como lo hizo los últimos 3 años. Usted va a recordar cómo fue el Congreso Fujimorista, Becerrigles, Bartras, Galarretas. Eso no lo queremos nunca más y ojalá usted pueda votar en libertad, sí, por un cambio en nuestro país. Estamos ante un hecho histórico. Tenemos un partido democrático contra un partido comunista no democrático. El señor Castillo no ha deslindado con el señor Cerrón. El señor Castillo ha caído en contradicciones y usted, televidente, lo ha visto a lo largo de este debate. Y el gran problema del comunismo es que desconoce la naturaleza humana. Con ese discurso no van a ningún lado. Tenemos que los hombres responden a incentivos y esos incentivos están basados en la propiedad privada. También tenemos que el hombre se rebela contra la injusticia. El hombre y la mujer. Y sobre todo que cuando colaboramos y cooperamos porque hay confianza, logramos un bien común mayor. Pero ¿qué pasa con el comunismo? El comunismo desconoce la propiedad privada, va en contra de los incentivos a trabajar, a esforzarse. Confunde el anhelo de justicia con la igualdad, pero no con la igualdad de oportunidades, sino con la igualdad de resultados. Y lo peor de todo, destruye la confianza entre las personas porque es un Estado totalitario. Y no hay peor monopolio que un monopolio del Estado. Porque contra el privado uno puede corregirlo, uno debe corregirlo. Y ahí estamos de acuerdo. Pero ¿quién corrige al monopolio del Estado? ¿Quién hace que Petroperú baje esos precios sobre el cual se cuelgan los privados? Muy bien. Y eso está generando un malestar. Acuérdate, por favor, este 6 de junio vota por tu libertad, por tu salud, Muy bien. comida y tu trabajo. Por lo mismo de siempre. Muchas gracias a nuestros